Como se ha dicho en un video anterior, entre el año 1200 y 800 antes de nuestra era, hubo 400 años de Edad Oscura o Edad Media griega. Los hombres de aquella época actuaban por gloria personal, es decir, su conducta estaba inspirada en las gestas legendarias de antiguos héroes individualistas. Hermanos de sangre se mataban insensatamente entre ellos, en vez de unificarse en una voluntad común, no buscando ya la gloria personal, sino la gloria de su pueblo. Esparta misma estaba inmersa en este sistema heroico pero fratricida, donde cada hombre transitaba su camino buscando su propia inmortalidad. Los nobles dorios se mataban entre ellos mientras sus verdaderos enemigos proliferaban. Esparta no era sino un reino más de los muchos que existían en la Hélade, y además en condiciones bastante tumultuosas y caóticas. Pero en el fin de esa edad oscura surgió la figura del mensajero de una nueva era, Licurgo, el padre de Esparta. Volvamos a entrar en materia. Tras haber sofocado la segunda rebelión mesenia con gran dificultad, los espartanos se encontraron con el inquietante panorama de estar al borde de la derrota, muy vulnerables, y a las riendas de una población extranjera resentida y hostil que les superaba en cantidad de más de 10 a 1. Y no se trataba de esclavos fáciles de someter, sino de pueblos griegos que conservaban su identidad, su orgullo y su voluntad de poder. Todos los espartanos estaban bien mentalizados de que los subyugados volverían a rebelarse algún día tarde o temprano, y que debían estar preparados para esa ocasión. En este ambiente cruel, si Esparta pudo preservar su pureza y sobrevivir, fue gracias a Licurgo. No se sabe cuándo vivió. Algunos dicen que pertenece al siglo IX antes de nuestra era, es decir, antes de las guerras mesenias. Otros al siglo VIII y otros lo sitúan en el siglo VII. En todo caso, su extraordinaria personalidad es la del creador de nuevas leyes, transmutador de valores, dador de tablas. Licurgo es medio histórico y medio legendario. Su nombre significa conductor de lobos. Era un veterano de las guerras mesenias y heráclidas, pues pertenecía al linaje real de los ágidas, siendo hijo menor del rey Eunomo. Este había suavizado su régimen para contentar a las multitudes, pero las mismas se envalentonaron por ello y cayó apuñalado con un cuchillo de carnicero. Heredó el trono su hijo mayor, el rey Polidectes, pero habiendo muerto pronto, Licurgo, su hermano menor, le sucedió en el trono. Su reino duró 8 meses, pero fue tan correcto, justo y ordenado en comparación con la anarquía anterior que conquistó el respeto de su pueblo para siempre. Cuando Licurgo supo que su cuñada, la anterior reina, estaba embarazada de su hermano y difunto rey, anunció que el fruto del embarazo heredaría el trono, como era correcto, y por tanto Licurgo pasaba a ser meramente un regente. Pero esta reina era una mujer ambiciosa que quería seguir en el trono, por lo que le propuso a Licurgo casarse con él y deshacerse del bebé heredero del trono en cuanto naciera, para que pudieran ser rey y reina a perpetuidad, y tras ellos sus propios descendientes. Licurgo se enfureció ante esta proposición y la rechazó violentamente en su interior. Sin embargo, como una respuesta negativa hubiese significado que el partido de la reina se alzaría en armas, mandó mensajeros para aceptar falsamente la proposición. Pero por otro lado, a la hora del nacimiento del bebé, envió siervos con órdenes de que en caso de nacer una niña, le entregaran a su madre. En caso de nacer un niño, se lo entregaran a él. El bebé nació varón y le fue entregado tal y como ordenó. Durante una noche en la que cenaba con los jefes militares espartanos, Licurgo mandó traerlo, con la idea de hacer saber a los líderes que ya había heredero. Alzándolo con sus brazos y sentándolo sobre el trono espartano, exclamó: «Hombre de Esparta, he aquí un rey nacido para nosotros». Y puesto que el heredero aún no tenía nombre, lo bautizó como Carilao, alegría del pueblo. Con este gesto, Licurgo afirmaba su lealtad al heredero y futuro rey y dejaba claro que debía ser protegido, además de que se convirtió en su guardián y protector hasta que tuviese la edad de reinar. Entretanto, Licurgo como regente era altamente reverenciado por su pueblo, que admiraba su rectitud, honradez, sabiduría y pureza. La reina madre, empero, no había perdonado su rechazo, y que raptase y diese a conocer a Carilao.
A base de manipulaciones e intrigas, hizo difundir el rumor de que Licurgo conspiraba para asesinar a su sobrino y convertirse así en rey de Esparta. Cuando este rumor llegó a oídos de Licurgo, decidió exiliarse hasta que Carilao tuviese edad para reinar, contraer matrimonio y dejar un heredero al trono espartano. En su exilio, Licurgo viajó por distintos reinos estudiando sus leyes y costumbres para poder mejorar las espartanas tras su vuelta. El primer país donde estuvo fue la isla de Creta, asentamiento dorio heredero de Micenas y de renombrada sabiduría, donde trabó amistad con el sabio Tales, convenciéndolo de que fuera a Esparta a ayudarle en su propósito. Tales apareció en Esparta como un músico poeta, una suerte de trovador, lanzando canciones de honor y disciplina al pueblo espartano y preparándolo así para lo que vendría. Los codiciosos y ambiciosos abandonaron voluntariosamente sus deseos de riqueza y lujos materiales para unificarse en poderosa voluntad común con su estirpe. Licurgo también visitó Jonia, donde estudió Homero. Recopiló su obra, la escribió y luego se la dio a conocer a su pueblo, a quien agradó muchísimo, iniciándose así la célebre afición espartana por Homero. Otra notable hazaña que se le atribuyó a Licurgo es el ser uno de los fundadores de los Juegos Olímpicos. Licurgo hizo además un viaje a Egipto, donde pasó tiempo estudiando el adiestramiento del ejército. Le fascinaba el hecho de que en Egipto los soldados lo fuesen durante toda su vida, ya que en las demás naciones los guerreros eran llamados a las armas en caso de guerra y volvían a sus trabajos anteriores en época de paz. Aunque sin duda no fue este el único propósito de su viaje a Egipto, ya que en la época ese país era donde iban todos aquellos que buscaban iniciación en la sabiduría antigua. Licurgo debió de acceder a conocimientos, prácticas, maestros e iniciaciones que hicieron de él un hombre superior. El espartano Aristócrates dice que Licurgo viajó también a Iberia, a Libia y a India, donde conoció a los famosos sabios gimnosofistas, con los que también se entrevistaría a Alejandro Magno siglo más tarde. La escuela gimnosofista valoraba, entre otras cosas, la desnudez a las inclemencias de la intemperie como método para curtir la piel y hacer resistente el cuerpo y el espíritu en general. Mientras que Licurgo estaba afuera, Esparta decayó. Las leyes no eran obedecidas y no existía fuerza ejecutiva que castigara a los infractores. Los hombres rectos añoraban la época de la regencia de Licurgo y le rogaban: es verdad que tenemos reyes que llevan las marcas y asumen los títulos de realeza, pero en cuanto a las cualidades de sus mentes, nada los distingue de sus súbditos. Solo tú tienes una naturaleza hecha para mandar y un genio para ganar obediencia. Licurgo volvió a Esparta, y su primera acción fue reunir a 30 de los mayores jefes militares espartanos para informarles de sus planes y motivarles ardientemente. Después de que estos hombres le juraran su lealtad, les ordenó reunirse armados en la plaza del mercado al amanecer con sus seguidores, para insuflar terror en los corazones de aquellos que rechazaran los cambios que planeaban. Se confeccionó una lista negra de enemigos potenciales para darles caza y eliminarlos si hiciese falta. Ese día, la plaza se abarrotó de fanáticos seguidores de Licurgo, y el efecto fue tan impresionante que el mismo rey se acogió en el templo de Atenea, pues pensaba que se había urdido una conspiración contra él. Pero Licurgo le envió un mensajero para informarle de que lo único que quería era implantar nuevas leyes para mejorar Esparta y fortalecerla. Así, reconfortado, el rey salió del templo y, dirigiéndose a la plaza, se unió al partido de Licurgo. Con Licurgo, los dos reyes y los 30 líderes militares, dicho partido contaba con 33 miembros. Tras haber elaborado sus leyes y hecho jurar a los reyes que las respetarían, informó que viajaría al santuario de Delfos, el centro religioso más importante de la Hélade, considerado como el ombligo del mundo, en busca del consejo de Apolo para ratificar su decisión. Cerca de Delfos, núcleo marginal de población doria, había las laderas del monte Párnaso,
un santuario dedicado a este dios, que se decía que había matado allí a la serpiente Pitón, un ídolo telúrico relacionado con los pueblos perearios. Existía allí toda una escuela iniciática, los llamados misterios de Delfos. Estos misterios fueron una venerable institución, Doria hasta la médula, a la que acudían personajes notables de toda la Hélade en busca de consejo, iniciación y sabiduría. En el templo de Apolo había una Sibila o Pitia, sacerdotisa virgen que se creía que poseía un vínculo especial con dicho dios y, como él, dones de evidencia que la hacían capaz de ver el futuro y realizar profecías. Tras recibir solemnemente a Licurgo, la Sibila lo calificó de más dios que hombre. Dijo que era un elegido de los dioses, anunció que sus leyes eran buenas y bendijo sus planes para establecer la constitución espartana, pues haría de Esparta el reino más famoso del mundo. Con la bendición de la sacerdotisa, Licurgo estableció la constitución espartana, la Gran Retra, y sus leyes tan duras y severas, leyes de tradición oral que prohibió escribir para que cada individuo las asimilara en su alma a lo largo de años de entrenamiento, práctica e interiorización que lo harían portador de tales leyes a donde quiera que fuese y en cualquier situación. Su intención no era crear un sistema mecánico, cuadriculado, rígido y frío, sino una rueda viva, flexible y adaptable cuya ley fuera no solo el sentido común y la lógica, sino también su intuición e instinto ancestral. Por aquel entonces, Esparta estaba rodeada de vecinos hostiles difíciles de repeler, y con solo unos 9.000 hombres no militarizados para actuar en caso de guerra o crisis. Pero Licurgo previó que si cada uno de ellos era seleccionado y entrenado duramente en las artes de la guerra desde la infancia, lograrían triunfar sobre sus adversarios, aunque estos fuesen superiores en número. A lo largo de generaciones, el pueblo espartano se endurecería tanto que no tendría enemigos que temer, y su fama se extendería por los 4 puntos cardinales. Desde entonces, los varones espartanos se convirtieron en algo más que guerreros, se convirtieron en luchadores de propósito, con una misión de por vida, empeñados en cuerpo y alma, sacrificados enteramente en honor de su ideal. Se convirtieron, pues, en soldados, tal vez los primeros de Europa. Licurgo no pretendía precisamente instaurar una especie de democracia. Hemos de tener en cuenta que incluso en aquellas antiguas democracias griegas solo votaban los ciudadanos, es decir, los denominados espartiatas, que hubiesen alcanzado la mayoría de edad. No tenían, pues, nada que ver con la idea demócrata moderna, ni mucho menos se asemejaba al sistema comunista, solo porque el Estado estaba omnipresente y los espartiatas sabían compartir entre ellos. La idea que engloba al sistema espartano es la siguiente: todos tienen las mismas posibilidades, pero solo quien haga provecho de ellas le sacará algún valor en la vida. Su forma de sociedad, por lo tanto, no era igualitaria, sino equitativa. La revolución de Licurgo no fue totalmente pacífica. El pueblo espartano pronto vio que las leyes eran extremadamente duras, incluso para ellos, helenos de buena estirpe doria, pues habían acostumbrado a la comodidad y al lujo que llegan siempre al victorioso, cuando éste no se mantiene fanática y prudentemente en guardia. El sobrio, ascético y marcial socialismo predicado por Licurgo, que obligaba a todos los hombres jóvenes a desprenderse de sus familias y comer con sus camaradas, no fue bien recibido entre muchos, especialmente entre los ricos y acomodados. Hubo una oleada de indignación y una turba enfurecida se reunió para protestar contra Licurgo. La turba estaba compuesta especialmente por antiguos individuos ricos que encontraban degradante la regla militar que prohibía comer si no era en una mesa colectiva con los camaradas de armas. Cuando Licurgo apareció en las cercanías, la multitud comenzó a apedrearlo y se vio forzado a escapar para no morir lapidado. La muchedumbre, furiosa, lo persiguió,
Pero Licurgo, un hombre robusto y resistente a pesar de su edad, era tan rápido que al poco tiempo solo un muchacho llamado Alejandro le pisaba los talones. Cuando Licurgo se volvió para ver quién le perseguía con tanta agilidad, Alejandro le golpeó en la cara con un palo, saltándole un ojo. Licurgo no dio señales de dolor, tan solo se paró y, con el rostro ensangrentado, dio frente a su perseguidor. Al darles alcance al resto de la turba, vieron lo que el impetuoso joven había hecho: un anciano venerable, plantado solemnemente ante ellos con un ojo vacío echando sangre. Aquella era una época muy respetuosa con los mayores, especialmente con hombres tan carismáticos y nobles como Licurgo. Al instante debieron sentir una inmensa culpa, vergüenza y arrepentimiento. La multitud avergonzada acompañó a Licurgo hasta su casa para mostrar sus disculpas, y le entregaron a Alejandro para que lo castigara como él creyese conveniente. Licurgo, ya tuerto, no reprendió al joven una sola vez, sino que le hizo convivir con él. Y pronto Alejandro aprendió a admirar y emular el austero y puro modo de vida de su mentor. Como tradición derivada de aquel suceso, los senadores renunciaron a la costumbre de asistir a las reuniones estatales con bastones. Después de que el pueblo espartano jurara las leyes de Licurgo, este decidió abandonar a Esparta para el resto de sus días. Su misión estaba cumplida y lo sabía. Ahora tenía que morir dando ejemplo de una gran voluntad. Sintiendo nostalgia por su patria y siendo incapaz de vivir alejado de ella, se suicidó por hambre. Algunos dicen que un hombre que ha nacido por un propósito sagrado, una vez cumplido, ya no tiene por qué seguir atado a la tierra. El suicidio ritual ha sido practicado por muchos hombres excepcionales, cuya misión había terminado. Hombres a los que, tras cumplir su destino, ya no les quedaba nada que hacer en el mundo, o bien que habían perdido el derecho a la vida. Otra versión relata que antes de partir a Delfos, Licurgo hizo jurar al pueblo espartano que seguiría sus leyes al menos hasta que volviese de Delfos. Y habiéndose suicidado sin volver jamás a Esparta, los espartanos no quedaron con otra opción que acatar por siempre las leyes de Licurgo. De un modo u otro, Licurgo fue un precursor, un líder de vanguardia, un adelantado. Poseía el poder real, el carisma sagrado de los grandes caudillos, reyes y emperadores, ese cierto poder que atraía las voluntades. En palabras de Plutarco, él llegó y convirtió a una desbordada masa caótica de gran potencial en el ejército más eficaz de la tierra. Él imprimió a su mundo una nueva inercia, la suya, y le dio un nuevo aspecto, el que él quería. Tras su muerte, se erigió un templo en su honor y se le rindió culto como un dios. Y fue a partir de su época que no solo Esparta, sino Grecia entera volvió a brillar, pues comenzó la llamada Era Clásica de Grecia. Habiendo conocido al padre fundador de la Nueva Esparta, nos queda saber cómo fueron exactamente estas leyes que formaron a guerreros espartanos, con un método de crianza que comenzaba desde los 7 años y duraba hasta la etapa de la adultez, y que dieron a luz a un rey cuyo nombre no solo resonó en Grecia, sino también en el mundo entero. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.